Pues empiezo con esta imagen. Este es Van Viven Foe, que tuvo una muerte súbita, ahí está claro, ahí cuando se copa y no salió vivo de la cancha, ¿no? De la arena. Y yo pongo esta frase que está sacado para centrar el tema, ¿no? Como dice que, dice, este murió a causa de una hipertrofia cardíaca, probablemente congénita. La hipertrofia se produce cuando el músculo corazón, pues, se hace, se hipertrofia y se debe a que hay una actividad demasiado exigente, ¿no? Como es el caso de los deportistas de alto rendimiento. Yo creo que Van Viven fue lo que tenía es una hipertrófica que fue equivocada con un corazón de deportista, porque al ser negro y tener test negativas, pues se confundió. Entonces, ese es el problema. La miocardiopatía hipertrófica, pues está claro que es una mutación muy frecuente, es una patología muy frecuente que se da sobre todo en la población de raza negra. Y fijaros que hay más de 1.400 mutaciones en 12 genes. Eso ya os da idea de lo difícil que es a veces llegar al diagnóstico y definir cuando hacemos incluso un estudio genético qué es lo que estamos viendo, ¿no? Tiene otro problema que tiene es autosómica dominante, con lo cual puedes haber un portador que nunca desarrolle la enfermedad y que tiene una gran variabilidad de expresividad y de penetrancia, ¿no? Y claro, puede darse el caso de ser genotipo positivo y fenotipo negativo, ¿no? Y aquí está dado como que era una de las principales causas de muerte súbita en deportistas jóvenes. Esto está sacado de las series americanas, ¿no? Lo que llama la atención es que la muerte súbita puede ocurrir en pacientes totalmente asintomáticos, incluso con grados de hipertrofia muy ligeros. O sea, no hay, porque se ha visto que hay mutaciones en el gen de la troponina, por ejemplo, el gen ligado a la proteína C, binding, que son muy arritmogénicas y dan muy poquita hipertrofia. Entonces hay que estar muy alertas de que estos deportistas no tengan síntomas y sobre todo que tengan un electro que sea normal. Y si aparecen datos sugestivos de que el electro está muy alterado, pues hay que sospechar que podemos estar ante una miocardiopatía hipertrófica. Porque como os dije antes, el 95% de los jóvenes deportistas con miocardiopatía hipertrófica tienen electros anormales o alterados. Esto es lo que publiqué. Alguien me lo ha preguntado, alguien de los músculos papilares, yo no sé si está por aquí, se ha marchado ya. Esto es lo que es el manejo de la hipertrofia ventricular izquierda en los deportistas, que está en Brosad ahí publicado, en la que hablo de la diferencia entre la miocardiopatía hipertrófica y la miocardiopatía y la hipertrofia fisiológica del deportista y las posibles variantes asociadas, como es la hipertrofia aislada de los músculos papilares. Bueno, nosotros ponemos el límite ahora para definir hipertrofia fisiológica e hipertrofia patológica en 12 milímetros. Ya los 12, 13, 14 que se daban antes, salvo en la raza negra que se pone 14, pues ya lo hemos desechado. Porque realmente la hipertrofia fisiológica del deportista no es una hipertrofia, es una hipertrofia excéntrica, ¿no? Es decir, la masa sale alta, pero es porque la cavidad está grande. Si la cavidad es chica, pues tienes que tener hipertrofias mucho más gordas para que te dé más masa miocárdica corregida. Un dato muy importante es el grosor relativo parietal, ¿no? Esto que era algo muy antiguo, porque yo cuando empecé a hacer eco, le llamamos la relación HR, pues se ha vuelto todo es ondulatorio en esta vida y se ha vuelto a sacar, porque realmente tú lo que buscas es saber si esa hipertrofia está adecuada al tamaño de la cavidad, ¿no? Por supuesto, la densidad acústica que presenta ese miocardio y, como muy bien ha explicado el doctor Lombardero, pues cuál es la dinámica de esa válvula mitral, ¿no? La válvula mitral de las cuerdas, cómo pueden estar protuyendo o no en el tracto de salida, tanto en reposo como, fijaros, después del ejercicio. Esto también lo ha apuntado muy bien el doctor Lovenstein, ¿no? Que se ve mejor en post-esfuerzo que justo durante el esfuerzo. Y yo también os digo que
yo también reconozco mis limitaciones porque a 200 latidos por minuto o a 190 ver, yo no veo nada. Si vosotros lo conseguís, pues yo, por muy una buena ventana que tenga, pues no la veo. Pero sí, pues esfuerzo sí lo puedes mirar. Y eso yo creo que lo ha explicado fenomenal el doctor Lombardero, cómo influye con unas hipertrofias no demasiado llamativas, podemos ver una dinámica de la válvula mitral y del aparato subvalvular mitral a orientar a una hipertrofia. Bueno, también la función diastólica, ¿no? Una función diastólica con una relación alterada priva mayor de 15, pues nos puede sugerir que estamos ante una situación de miocardiopatía hipertrófica más que una hipertrofia fisiológica. Y otro dato, el descenso de la velocidad anular con el Doppler tisular, ¿no? Eso tiene una sensibilidad y especificidad bastante elevadas y yo creo que es un dato que yo sí que lo hago, ¿ves? Más que el hacer otras medidas que son a lo mejor pues me cuestan más y son dependientes de la máquina y dependientes del operador, pues esto es fácil relativamente, ¿no? Pones el Doppler tisular, pones ahí la señal y miras qué velocidades tiene el anillo mitral. El Strenrey y el estrés sistólico pico, pues también puede estar, nos puede ayudar. Y un dato muy tonto, pero que ayuda muchísimo, es el diámetro anteroposterior de la aurícula izquierda. Os he comentado antes en el screening que es excepcional que en un corazón de un deportista bien adaptado aumente la dimensión anteroposterior de la aurícula izquierda, así la longitudinal, o sea, la superinferior. Ahí puedes tener áreas aumentadas, tampoco exageradamente grandes, cuando lo calculan las áreas o los volúmenes, pero lo que está muy claro es que tanto la dimensión anteroposterior no crece. Entonces, tener una dimensión grande en deportistas jóvenes sobre todo, nos hace pensar que ahí está pasando algo y que hay que buscar más e indagar. Y estoy encantada de este dato porque hablé con Pedro Brugada y ellos para la EFEA, tanto en la población general como en la deportista, dicen que ellos solamente para decir si ablacionan o no ablacionan, miran la dimensión anteroposterior de la aurícula izquierda y no miran más. Y claro, dije, pues me encanta la idea porque es que coincidimos totalmente. O sea que por diferentes motivos, diferentes cosas, le estamos dando mucho valor a este dato. Y otros criterios, pues es el consumo de oxígeno. Ahí yo, aunque sí, Sanjay Sharma dice que tener un consumo de oxígeno por debajo de 120%, lo he predicho, o menos de 50 mililitros, que es un criterio. Claro, depende del deporte que estén haciendo, el tipo de deporte que haga, pues puede que eso no sea así de la realidad, ¿no? Entonces, yo eso, ya por el contrario, puedes tener una miocardiopatía hipertrófica y estar muy bien adaptado y en unos consumos excepcionales, con lo cual tampoco te define que no lo sea. Lo que sí es importante en las hipertróficas es que hay que hacerle una prueba de esfuerzo, tomarle la tensión arterial y ver qué respuesta tiene con el ejercicio. Aunque tenga el grosor que tenga, no hay que tener miedo a hacerle una prueba de esfuerzo y ver cómo está esa respuesta, que muchas veces es plana. Bueno, ya si es una respuesta hipotensiva, pues hay que preocuparse más. Pero también es cierto que las hipertróficas que hacen deporte tienen una respuesta normal. Y eso tampoco te excluye. Bueno, la cardioresonancia pues nos puede ayudar en esos casos, en los que a lo mejor con el eco, sobre todo las apicales, somos incapaces de verlo o se nos puede escapar. Y ya si tenemos la suerte que además hay reace tardío y fibrosis, pues bueno, pues nos ayuda a pensar que estamos ante una miocardiopatía hipertrófica. Tener antecedentes familiares y sobre todo ser una persona muy joven, sexo mujer, porque ya os he dicho antes que las mujeres desarrollan muy poca hipertrofia. Las mujeres tenemos un 15% menos de masa muscular, masa magra, y también tenemos un 15% menos de masa miocárdica. Y no sé muy bien por qué desarrollamos muy poca hipertrofia miocárdica, muy poca, aunque esté muy bien adaptado. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y otra cosa, que sean individuos de superficie corporal muy pequeños, individuos pequeños. Los individuos pequeños también nos haría pensar que si tienen hipertrofia
sea del deporte que sea, puede ser una miocardiopatía. Los signos de alarma, ya lo he dicho N veces, ¿no? Sobre todo la mala adaptación al ejercicio. Es decir, que por mucho que entrenan, esa cavidad no crezca. Hay todo lo que es una hipertrofia concéntrica en vez de excéntrica. Que entrenan y aparecen cambios en la repolarización, aparecen signos de que el electro se altera. Uno cuando tiene el electro de un deportista bien entrenado es muy normal, totalmente normal. Que aparezcan cambios en la repolarización, la despolarización también es un signo inequívoco de que podemos estar ante una miocardiopatía hipertrófica. ¿Y criterios de mal pronóstico? Pues que sea una hipertrofia muy severa. Por eso cuando has dicho el chico de 25, no sé quién lo ha dicho, me parece que es muy mal pronóstico, pero hay que vigilarlo. Y hay que estar seguro de que es 25, que nos han sobremedido eso, o que no. A veces, pues bueno, me imagino que se ha descartado todo tipo de cabri y otra serie de patología, porque eso no es habitual. Tener alteraciones en el strain, en tener mala respuesta en la tensión arterial al esfuerzo, aparecer mucha fibrosis, mucho reace tardío y sobre todo arritmias ventriculares y mutaciones malignas, pues serían unos signos de mal pronóstico. Pero eso no es el problema. Y mi charla empieza ¿dónde está el problema? El problema está, y esto es la parte bonita de mi charla, en aquellos casos que son hipertrofias borderline, 13. Y dices tú esto, o 12, y es un chico que hace tiro olímpico. Dice, ¿cómo puede ser eso? Que hay hipertrofias atípicas, que eso es otra cosa que hemos descrito, que no, la hipertrofia a veces no es solo, es segmentaria, músculos papilares, otras veces solo es la cara anterior, la cara posterior, que aumentan la trabeculación del ventrículo izquierdo y que aparecen dilataciones asociadas a una fracción ventricular, una FEBI conservada, ¿no? Entonces, y lo más importante, estamos ante deportistas altamente entrenados. Entonces, un día me puse a pensar y del esquema de Barry Maron, pues yo puse los síntomas que él tenía, él se quedaba en lo del grosor mayor a 15 y yo añadí cosas que a mí me ayudaban cuando estaba ante un deportista con hipertrofia a saber si tiene miocardiopatía hipertrófica o no. ¿Dónde tengo el puntero? ¿Estaba por aquí? Aquí. Pues bueno, yo me puse a pensar cosas que yo ponía. Pues decir, bueno, que sea simétrica, que la FEBI esté aumentada, que la aurícula izquierda esté dilatada en su dimensión anterior-posterior, que tenga una función sistólica normal, que tenga una respuesta normal en la prueba de esfuerzo y lo del consumo. Y entonces yo dije, bueno, eso es algo que yo lo hacía mentalmente y lo que hago ahora es que mis residentes lo rellenan. Y vamos a empezar con un caso. Se trata de un hombre de 23 años, de raza negra, jugador de fútbol profesional. Estos no son aficionaditos. Yo todos los casos que os voy a dar son gente seria. Bueno, no sé si veis el electro bien. Pues tiene es negativa y tiene es negativa de 4 como V6. A mí no me sale si B, me sale V porque nosotros diferenciamos la B alta y la B baja. Entonces, claro, este electro pensaríamos todos que puede ser una miocardiopatía hipertrófica, pero como es profesional y de raza negra, pues dice, a ver qué va a ser. No he puesto vídeos porque no me funcionaban el otro día, pero he puesto. Ya te llama la atención que la cavidad es pequeña, fijaros el ápex, ¿no? Los músculos un poquito restringentes, bastante restringentes, un poquito apicalizados, y fijaros cómo realmente el ápex colapsa. Y si miráis aquí, bueno, pues está claro que hay un colapso apical. Esto es una miocardiopatía hipertrófica apical, ¿no? Tiene toda la pinta. Entonces, los espesores ya, lo que os he dicho antes, hasta en la raza negra ponemos límite en 14, estaría ahí, pero en 2D, si miramos en que según qué zonas, pues tenía 16 milímetros en el tercio medio del septo en la cara posterior. Pero una cosa muy llamativa, pequeño que tiene. Este es más pequeño que el mío, 45 milímetros, en un futbolista profesional. Una función de eyección estaba conservada y otro dato que ya os he adelantado antes, por eso os he introducido diciendo que esta relación es tal por debajo de 9, o sea, que cada vez tenía más puntitos
para decir tiene una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Entonces yo rellené los puntos, ¿ves? Empiezas a rellenar, está esto, toda la derecha va a favor de corazón del deportista. Cuando puntuamos y ponemos círculos a la izquierda, serían datos a favor de una miocardiopatía hipertrófica. Pero claro, ya estamos. El 50-50. 6 datos a favor de miocardiopatía hipertrófica y 7 de corazón del deportista. Seguimos diciendo, hombre, ¿qué es esto? Bueno, pues ya cuando estamos así no nos queda más remedio que estos caracteres seguir mirando. Entonces, la resonancia, pues sí, efectivamente, medimos bien el corazón, la hipertrofia estaba ahí en 12-13 milímetros y tiene unas zonas como es el septo medio y en los segmentos apicales que tiene más hipertrofia. Pero volvemos, no hay realce tardío, no hay fibrosis, no todas las hipertróficas tienen por qué tenerlo. Pero yo no me corté y dije, tienes una miocardiopatía hipertrófica apical, tenga realce, no lo tengas, tenga fibrosis o no. Entonces le ponemos un holter y efectivamente pues tiene un corazón adaptado, con su bradicardia ligera diurna, moderada nocturna, tiene muy poquitos extrasístoles y el foco de extrasístole parece que está en la pared libre del ventrículo izquierdo, pero de muy baja densidad. Pero no se detectan ni arritmias ventriculares. El estudio genético, pues todavía no tenemos el resultado y tengo que decir si le firmo el acto o no. Entonces yo le digo, bueno, pues tienes una miocardiopatía hipertrófica apical, pero las miocardiopatías hipertróficas apicales son de buen tono. La 36 conferencia de Bethesda y las demás, y el posicionamiento paper de la Sociedad Americana de Cardiología dice que desaconsejan la práctica de deporte a nivel competitivo y el fútbol, por tanto, estaría desaconsejado. Pero en ausencia de arritmias, podría practicar fútbol bajo un control exhaustivo de su ritmo cardíaco y debería implantarse un holter de larga duración. El deportista debe estar ampliamente informado y debe ser conocedor del riesgo que le supone a seguir con la práctica de fútbol a nivel profesional. Si estamos todos de acuerdo, tiene un acto condicionado a revisiones de médico. Está jugando. ¿Por qué? Yo no me atrevo a quitar una ficha en esta situación. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Bien, otro caso. Se trata de un atleta con antecedentes familiares de cardiopatía. Su padre tiene 20 años, es caucasiano, es blanco, asintomático, pero a su padre, por casualidad, va a hacerse un chequeo y le diagnostican de una cardiopatía hipertrófica. Por electro, hombre, si lo miramos así rápidamente, decimos que es normal y puede estar confundido con un electro de un deportista con sus voltajes altos, sus repolarizaciones, sus vagotónicas, y podemos decir que es normal. Solamente tiene esta T negativa aquí en tercera y aplanada en segundo. ¿Qué es lo que llama la atención? Es que hay que mirar las derivaciones. Esa Q anormal en AVL. Pero si en un screening este electro pasa por delante de nosotros, se nos puede pasar desapercibido. ¿Estáis de acuerdo? Que levanten la mano a quién lo daría por normal. Lo demás lo daríais por normal. O sea, bueno, la verdad que fue un médico del deporte, este es catalán, de Lérida, que él no lo vio anormal, pero dijo, yo no me fío, porque a su papá le han diagnosticado ahora de una hipertrófica, que es mejor que lo vea Araceli. Bueno, pues efectivamente le hago una eco y tenía una hipertrofia segmentaria en el segmento basal y medio del septo sin obstrucción. Tenía un septo de 17, una dimensión diastólica de 50, pero fijaros que corregido para un atleta que hacía medio fondo, tener 57 mililitros metro cuadrado, eso es muy mala adaptación. Pero el consumo de oxígeno, lo que os he dicho antes, 63. O sea, el consumo de oxígeno, si estás entrenando, no vale. ¿Cuál es la actitud? ¿Qué haríais vosotros con él, en este caso? ¿Le dais apto para el atletismo? ¿No le dais apto? ¿No? ¿Por qué? Ya tiene 17 milímetros. Bueno, hacemos la cuentita esa de rellenar ahí circulitos y nos sale 5 datos a favor, 5 puntos a favor de hipertrófica y 8 a favor de corazón del deportista. Entonces, a ver si yo sé hacer esto, porque para que esto se... ¿Dónde está aquí el cursor? ¿Tenemos cursor aquí? Aquí. Hacemos una técnica de imagen
que es una resonancia. La resonancia ya nos da más grosor todavía. Aquí nos llega que en la cara inferior tenemos grosores hasta de 20 milímetros. Bueno, esto ya se nos está poniendo feo, ¿no? Este está pidiendo pista a decir que lo quitemos. Entonces, efectivamente, es una hipertrofia segmentaria típica porque está solo localizado ahí, el resto de los segmentos era rigurosísimamente normal y le hacemos un estudio genético. Aquí no nos quedamos tranquilos y le pedimos un estudio genético. El estudio genético se lo hace un grupo muy bueno que es Hellinghoff, que tiene una base europea, con lo cual tenemos toda la base inglesa, la base de Padua y de Trento y la nuestra. Y la ventaja es que podemos detectar mutaciones que en otras bases no están. Bueno, pues tuvimos suerte en este caso. Ya no estoy muy contenta, ya os lo voy a contar de por qué. Tiene una mutación que está asociada claramente es de tipo misense, o sea que ya es algo patológico y que está en splicer, es decir, que tenía todos los criterios para que era una mutación muy patogénica. Entonces analizaron esta mutación, era una mutación de patogenicidad comprobada, se da toda la cuenca, hay 30 familias en la zona del Mediterráneo. La cosa es que intenté hacer el árbol, ¿cómo se dice? La cosegregación familiar, no pude, porque la abuela de este chico era una mujer de vida un poquito disoluta y no sabemos quién era el abuelo, ni nadie. Entonces el papá tampoco lo sabía, entonces nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que no pudimos definir qué le pasaba, pero que esta mutación desarrolla a la edad de más o menos de los 30 años arritmias ventriculares malignas, tiene eventos embólicos que muchas veces en estas familias, hay 18 familias en el Mediterráneo, pues el primer síntoma era la muerte súbita, con la cual le di un acto. ¿Por qué no estoy contenta? Porque lo quité del atletismo, no lo pude seguir. Y me dijo el padre, eso me ha dolido, me dolió mucho y estoy arrepentida, terriblemente arrepentida, porque ahora está en el andamio. No tiene ningún control y probablemente le hice un flaco favor. Este chico, si hubiera estado bajo mi control en la Blume, probablemente estaría mucho más protegido que lo que está ahora. Le quitas del deporte, pero a veces le hacemos un flaco favor a las personas. Les he dicho que, aunque tenía todas las razones para decir no eres apto, no te debo dejar en alta competición, muchas veces te duele. Otro caso. Se trata de un chico futbolista de 16 años que empezaba como juvenil, bueno, cadete, era vasco, a jugar en el fútbol. Su papá le encantaba el fútbol, quería que el niño fuera futbolista. Entonces tenía unas molestias torácicas atípicas y en unas 2 ocasiones, pues dicen que era porque había vomitado, pues había tenido un mareo y una sensación de pérdida de conocimiento con acúfenos y demás. Entonces otra vez el padre, había sido diagnosticado en el 2010, tenía el antecedente, tenía un electro raro de bloqueo incompleto rama izquierda y le diagnostica de miocardio no compactado. El electro no se ve muy bien, de no compactado, pero era un electro para el niño totalmente normal. Pero claro, le haces la eco, a ver si podía seguir o no, y esto, pues, 16 años, yo esto no lo puedo considerar como un epifenómeno de adaptación al deporte. Esas trabéculas son demasiadas trabéculas. Pero efectivamente todavía tenía un miocardio compactado muy normal, de 10 milímetros, tenía un corazón chico, tenía una fe aumentada y, bueno, yo le hice todas las relaciones de miocardio compactado no compactado y tanto en sístole como en diástole y salía pues una relación mayor de 2,5, de 2,7. Bueno, le pedimos una resonancia, como era natural, porque ahí no te puedes quedar tranquilo, y da, pues efectivamente, que era compatible con un miocardio no compactado, de predominio en medio y apical, y que el diagnóstico fue de miocardiopatía no espongiforme o no compactada, de predominio apical. Pero todavía con la función sistólica conservada, es que tiene 16 años y a esa edad pues es normal.
Entonces, con ese diagnóstico, le dije que la evolución de este caso era muy imprevisible, que su historia, la historia natural la desconocía, pero que se asociaba a cuadros embólicos y al desarrollo de arritmias ventriculares, con lo cual le dije que el ejercicio intenso pues aumenta la coagulabilidad y que el fútbol, por tanto, a nivel competitivo estaba contraindicado. Bueno, no quiero insistir en lo que es la miocardiopatía compactada, todos lo sabéis, pero aunque tiene una mutación, encontrar una mutación pues está no es muy frecuente, hay una incidencia entre 1 por 5.000 a 1 por 10.000 y que se asocian, como ya os he dicho antes, a fenómenos tromboembólicos y arritmias ventriculares, disfunción ventricular, y a veces la primera manifestación, si no la diagnostica, puede ser la muerte súbita. Entonces, aquí medimos las trabeculaciones, los recesos intratrabeculares, y aquí tenéis todos los criterios que ya sabéis que es mirar, sístole y diástole, miráis por el criterio que queráis y vais sumando puntos y los diagnosticáis. Bueno, este es el caso. Vamos a otro caso. Yo es que los futbolistas me dan mucha guerra. Ya habéis visto que todos los futbolistas profesionales, al final yo ya digo, tengan lo que tengan, al final todos acaban en mí. Entonces, pues me da igual. Dice, ay, mis hijos me hacen una broma. Mamá, ¿ya lo has visto? Digo, no, no te preocupes, lo acabarás viendo. Y es verdad, los acabo viendo a todos. Bueno, pues se trata de un hombre de 26 años, caucasano, futbolista profesional. Bueno, le habían remitido el médico del club para descartar miocardiopatía ritmogénica. Y el motivo era porque tenía un tío paterno que había tenido una muerte súbita con 38 años. El electro en la pretemporada, pues este médico del club, pues le encuentra este bloqueo completo de rama derecha, ¿no? Y con ese antecedente, pues decide que le da el no apto. Dice, yo hasta que no te estudie y termina en un cardiólogo, yo no te dejo, no te firmo la ficha. A lo cual acuden a mí y efectivamente pues tienen pues, unos espesores normales, tiene un corazón no muy grande, de 50, y una PVI pues ahí en el límite inferior del 51%. ¿no? Todos los demás valores, pues el ventrículo derecho un poquito en el límite superior. Bueno, yo podría decir que era un eco relativamente muy normalito. Entonces se le hace una prueba de esfuerzo, tiene un consumo de 59, por supuesto todos los valores del VT1, VT2 están en su sitio y durante el ejercicio pues hizo estas sístoles con imagen de bloqueo de rama derecha, lo que sugería que venían del lado izquierdo, pero que eran aisladas y que eran monomorfas. Bueno, le pedimos la cardioresonancia, yo a veces eso no lo entiendo, cómo mide la resonancia y cómo medimos nosotros. Yo creo que son problemas de fórmula, porque claro, yo le daba un ventrículo de 51 y en la reso me dan con pocos días de diferencia 60, los espesores parietales también me dan mucho más gruesos, yo de 14. Yo creo que a veces las resonancias son también operador dependiente, bueno, son muy operador dependiente. Y yo pues dije, y me dan una masa de 182 gramos, cosa que a mí no me salía por ningún sitio. Pero también me dan una hipertrofia del ventrículo derecho, que no tenía un ventrículo derecho de ese tamaño, y dice que hay una zona de diskinesia sutil, basal anterior, en el ventrículo derecho que está adelgazado. Entonces ellos ni cortos ni perezosos lo diagnostican que tiene criterios, dos criterios mayores a favor de displasia arritmogénica, con lo cual sería un caso borderline. Pero si es difícil dar un acto con una sospecha, lo más difícil es ante una resonancia que te dice, ¿cómo hago yo aquí? A ver, ayúdame. Yo no sé manejar esto para que se active esto. Ahí. Bueno, pues lo difícil es que tú con esto le digas que con una sospecha de la resonancia, que todo el mundo lo considera gol estándar, que es una arritmogénica, que no la es y que le das un acto. Entonces, bueno, pues ya sabéis que hay la suma de dos mayores es un criterio a favor de displasia. Bueno, no, eso ya sabéis y no me voy a insistir porque no merece la pena. Pero yo miré mis datos de la doctora Eras, algunos la conocéis,
es mi adjunta, yo le dirigí su tesis sobre el ventrículo derecho y efectivamente te das cuenta que los deportistas de alto nivel, tanto hombres como mujeres, fijaros qué criterios que por resonancia daríamos de miocardiopatía, de displasia o miocardiopatía ritmogénica, pues tenemos que el 25% de los hombres tienen criterios a favor por criterios de ventrículo, de hecho, de displasia. Y tanto salida como a nivel del eje corto proximal como del eje próximo distal. Entonces, claro, que a mí un deportista entrenado, profesional, tenga criterios de eso, yo solamente por 2 criterios no le puedo decir que tenga una displasia. Entonces, aquí esto es muy bonito y es que han hablado antes de las proteínas, las desmosomas. Fijaros que esto es una maravilla, que consiste en hacer, y esto me encanta enseñarlo, hacer una biopsia, que no hace falta ni siquiera ir a la zona donde se sospecha la displasia. Cualquier sitio vale. Por más lo caro que es esto y que hay muy pocos laboratorios que se hacen, ¿no? Esto está la doctora, también es la doctora Angeliki Arnesaki, que es griega, por eso tiene ese nombre, está ahora en Boston. Entonces, esto es un trabajo maravilloso en el cual tiene, fijaros, una marcada reducción de los niveles de placoglobina, tiene una sensibilidad del 91%, especificidad del 82%, valor predictivo positivo del 83% y negativo del 90%. Fijaros que los controles, estas manchitas blancas, es que es normal. La placofilina es normal. Cuando hay displasia ritmogénica, fíjate, la N-cadenina puede estar normal, la placoglobina cae, la conectina 3 cae, la desmoplaquina puede estar normal o no, y la placofilina 2 puede estar normal. Pero cuando tienes una que es muy sensible, es que la placoglobina baja en las miocardiopatías ritmogénicas. Entonces, la placoglobina siempre está baja. Las otras proteínas pueden estar más o menos, pero esta está baja, porque la conectina 43 y la desmoplaquina, por ejemplo, en la miocardiopatía dilatada idiopática puede estar baja. ¿Qué ventaja tiene hacer un estudio inmunohistoquímico? Claro, esto no está al alcance de todo el mundo. Esto es un caso que tienes una ficha y lo tienes que hacer. Hay que hacer una biopsia, pero con una biopsia la puedes tomar de cualquier sitio. Del septo interventricular no tienes que ir a buscar, o sea, no tienes que buscar. Tú es sitio del miocardio que quieras. Analizas esto y eso. Problema. Sí, te da igual. O sea, tiene que ser tejido miocárdico, no tejido auricular. Pero cualquier sitio la mandas y si hay una miocardiopatía ritmogénica, una miocardiopatía de cualquier tipo, vas a tener esta secuencia alterada. Y en función de la secuencia que sale alterada, te lo dice. Entonces, claro, pues eso te ayuda mucho, ¿no? Te ayuda si tú sospechas que la tienes, pues y tienes que dar pero claro, ¿no? Hay que mandarla a Boston, y que es donde mejor hay, o a Italia, son los 2 sitios donde se hace. Tardan 6 meses y esos 6 meses pues tienes que arriesgarte a darle el acto condicional. Vale, eso es una forma ya muy sofisticada de llegar al diagnóstico. En este caso, yo lo adoro. Se trata de un futbolista de 18 años que acude para valoración también y era un equipo del norte, era juvenil, estaba en el norte de España, en el Bilbao, en el Atlético de Bilbao, y bueno, es un crack del fútbol. Entonces, la cosa es que entrenando tiene un síncope. Ya tenemos algo muy anormal. Al caso anterior le di acto, porque no, era negativo. Entonces, era criterios por eco y por resonancia de que podía serlo, pero el estudio genético, el estudio de inmunohistoquímico era negativo, pero yo ya le había dado antes acto. Entonces, ahora, este chico tuvo un síncope. Entonces, lleva jugando al fútbol desde los 3 años. Y ya estaba jugando, es bueno, y estaba jugando con el equipo, o sea, con niveles superiores, ¿no? Fijaros que tiene un electro que efectivamente tiene alteración de la repolarización,
aquí en V2 y V3, pero tampoco es una cosa muy llamativa. Y en el eco, pues efectivamente, pues tiene un poquitín más de hipertrofia, pero poca cosa. Tiene un ventrículo de 52, tiene, bueno, un grosor máximo sectal, que era verdad, que era de 14 milímetros, y tenía un aumento de la trabeculación de la cara lateral con todos los demás valores normales. Fijaros, 42. Este 42 es excepcional en un deportista joven. Lo normal es que tengan 31, 32, 33, todo lo demás, eso. Y aquí, fijaros, aquí sale 13 de media, pero llega a tener máximo de 14. Pero el patrón de llenado ventricular, el tisular, todo normal. Bueno, le hacemos una cardioresonancia, entonces efectivamente confirma una hipertrofia de 15 y todo lo demás normal, no hay RACE tardío ni hay fibrosis. Bueno, el diagnóstico es miocardiopatía hipertrófica segmentaria típica, se le pide estudio genético para miocardiopatía hipertrófica y otras miocardiopatías, se le hace un screening familiar y se le indica una monitorización continua de larga duración. Tengo que decir que el tío fue futbolista profesional, su abuelo ha practicado también, fue futbolista y tenía 70 y tantos años y seguía haciendo deporte. Se le puso un holter de 48 horas con varias sesiones de entrenamiento y no se le documentó arritmias ventriculares. El estudio genético confirmó que tiene una mutación en el gen de la, ¿cómo se llama? De la ¿cómo se llama? La LMIBPC3, la proteína C, variante 749 en heterocigosis y es una mutación que parece que es claramente patológica, pero que no se ha descrito previamente en ningún artículo o comunicación, con lo que se quiere decir que es una mutación poco frecuente, ¿no? Se le hizo cosegregación familiar, eso es lo importante de cuando encuentras una mutación. Entonces, efectivamente, se identifican dos miembros afectos. La madre era portadora, que nunca, este chico es hijo único, ¿eh? No, y no desarrolló la enfermedad. El abuelo, que os he dicho que fue también el futbolista, tuvo miocardiopatía hipertrófica sintomática y ha seguido haciendo deporte toda su vida sin ningún problema. Y el tío que también es profesional del fútbol y que no ha tenido ningún caso de muerte súbita. Entonces se le hace una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo, bueno, pues fue normal, alcanza una tensión arterial de 180-80 y eso que estaba desentrenado, porque claro, en cuanto le dieron que eso ya le dejaron que no jugara al fútbol. Él me dijo: Araceli, yo si me quitas el fútbol me muero, yo esto es lo que quiero hacer y voy a hacerlo a un nivel profesional o a nivel aficionado, pero la diferencia es que si lo hago yo por mi cuenta, pues nadie me va a controlar. Bueno, entonces yo le propuse que yo te voy a firmar un acto siempre y cuando te pongas un sistema de monitorización continua de larga duración. Se puso un Revit y lo ha tenido puesto por 3 años. Ha tardado 2 años en implantárselo porque no se lo quería quitar. Él no quería que nadie supiera que lo tenía y se lo colocó así como muy lateralizado para que nadie supiera que él tenía puesto un Revit. No se ha detectado ninguna racha de asistolia, bradicardia o taquicardia ventricular y entonces pues yo le decidí le daba el acto. No hay evidencia científica de cuál es la evolución en relación con el deporte de competición. La retirada le supondría a este jugador un importante perjuicio y lo firmé. Le di el acto condicionado a revisión cada 6 meses y revisiones del Revit. Bueno, aquí no os lo he puesto todo, pero le puse que el club debería disponer en todos los partidos de un desfibrilador en el campo y personal entrenado en MCP. ¿Sabéis cuál fue el problema? Que a los clubes que iban con estas consideraciones mías no se lo quería el médico firmar. De hecho, el Athletic de Bilbao, el cardiólogo que había allí, que lo conozco y es mayor, dijo que él no le firmaba la ficha. Entonces, pues, los directivos decidieron que no le firmaba. Este chico se tuvo que ir a jugar a otros equipos. Ahora ha jugado en varios equipos. Primero fue un equipo de segunda, tuvo que bajar de categoría, pero ahora está jugando me parece que en Rumanía, y bueno, está feliz y está muy bien. Entonces, lleva 6 años desde el primer acto condicionado que le firmé
ha seguido siendo futbolista profesional, ha sido una evolución excelente. No solo es que ha cambiado de entrenamiento y ha disminuido los grosores de la pared y sigue jugando. ¿Cómo? Claro, porque entonces no lo revisaba nadie, pero a este lo revisaron y lo encontraron. Quiere decir que ante una sospecha de miocardiopatía hay que utilizar todas las herramientas que tengamos para llegar al diagnóstico, que hay que estratificar el riesgo, que aunque tengas una miocardiopatía, eso no te tiene por qué limitar tu vida deportiva incluso a nivel profesional, que a veces la resonancia nos puede ayudar, pero no siempre, y que a veces la resonancia, por el contrario, también no solo no nos ayuda, sino que nos pone más dudas, ¿no? Y que cuando tenemos ciertas dudas, pues hay que recurrir pues, a todas las técnicas que estén a nuestro alcance. Lo importante a la hora de firmar una actitud es saber qué es lo que van a hacer, cuál es el nivel de dedicación y asumir los riesgos. Y lo importante en esto también es que no todos los deportes exigen lo mismo. Fijaros que aquí en la demanda cardiovascular, estos todos son de nuestro centro. Fijaros que dentro de los de baja demanda cardiovascular, el tiro olímpico tiene 44,6 de media, el equipo nacional de tiro olímpico. O sea, que de eso de que no hacen nada es muy relativo. Pero es que la halterofilia tiene casi 49, el tiro con arco 51. Nos vamos al esquí alpino al 60, pero la esgrima, que diría una esgrima, pues 59. Pero dentro de los de alta demanda cardiovascular, pues ciclismo tiene 70 y natación tiene 63 y atletismo fondo va a tener casi 80, 78. Esta es la media del atletismo fondo nuestro. ¿Sabéis lo que es tener de media 78 mililitros de consumo de oxígeno? Vamos, es que hay algunos que pasan de los 60, ¿no? Y el fútbol, a pesar de todo, esto por eso, como os he puesto muchos casos de futbolistas que están catalogados aquí en el grupo 1C, pues la media sale más bajo. ¿Por qué? Porque es un deporte de equipo, porque no tiene lo mismo un lateral de consumo de oxígeno que un portero, que un defensa, que un delantero. Y esto es lo que hay que saber. Cuando tú defines dentro de que esté dentro de esa demanda cardiovascular, qué exige cada deporte y qué riesgo tiene. Bueno, pues que es fundamental un diagnóstico precoz, que los nuevos avances tecnológicos nos van a permitir cada vez ser más fiables a la hora de diagnosticar a estos deportistas, que el estudio genético, bueno, pues se debe hacer en aquellos casos que tú quieras ver el riesgo arrítmico que puede tener ese deportista, esa mutación, que el que no te salga mutación no excluye que no tenga una miocardiopatía de la causa que sea, pero si tú encuentras, si tienes la suerte, una mutación que bien es de las benignas, de las que son poco arritmogénicas, o por el contrario, de las que son muy arritmogénicas, pues vas a poder establecer un mejor pronóstico. Que aquellos deportistas que sospechan cardiopatías de difícil diagnóstico, pues es necesario un abordaje multidisciplinar. A veces no solo el cardiólogo es el que puede tomar la decisión, y si no se tienen los conocimientos de medicina del deporte, hay que consultar con un médico del deporte que nos ayude a tomar la decisión en la demanda cardiovascular de ese deporte. Que la restricción de la actividad competitiva en deportistas con el diagnóstico inequívoco de miocardiopatía, pues tiene que valorar la repercusión psicológica que tiene, y que muchas veces el deporte para esta gente, para estos deportistas, es el eje central de su vida, y no sé hasta qué punto tenemos la capacidad de excluirlos y de su profesión. Entonces, eso hay que valorarlo, hay que tenerlo en cuenta, porque es lo que yo os he dicho. El chico este que quité del atletismo hubiera ido mejor que si hubiera seguido con el atletismo. Finalmente, los deportistas con miocardiopatías necesitan una caracterización muy individualizada, ¿no?, que se debe realizar por expertos en la valoración cardiológica del deportista. Y yo os animo a todos a que hagáis centros o dentro de vuestros hospitales unidades que estén dedicadas a esta valoración, porque zapatero a tus zapatos. O sea, yo no puedo valorar un estudio electrofisiológico por mucho que yo lo hiciera ahora,
ni puedo hacer una hemodinámica, ni puedo ser buena como el doctor lo investigue haciendo un stain. Y si tengo una duda, le tendré que consultar a él. O sea, quiero decir que en estos deportistas yo creo que es muy importante que no sean valorados dentro de servicios de cardiología, que sean generales, sino que necesitan unos abordajes mucho más específicos. Y si mañana los que vengáis a ver, os pongo los protocolos, que son muy distintos, los protocolos que se hacen de pruebas de esfuerzo y de valoración, que no tienen que ver con los que se hacen en la práctica clínica. Y que el control evolutivo de estas miocardiopatías y ese abordaje multidisciplinar pues nos va a permitir a determinar la actitud en función de la edad de ese deportista, del deporte y del nivel de dedicación. Bueno, pues ya es todo. Muchas gracias.